la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti yo estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Cristo, mediador de la nueva alianza, por el hecho de permanecer para siempre, posee un sacerdocio perpetuo. Mis queridos hermanos, un gran saludo. Hoy vamos a celebrar una de las figuras de Cristo que aparece en el Nuevo Testamento como sumo y eterno sacerdote. Cristo el Señor resucitado, que también es el pontífice de la alianza nueva y eterna. Como dice la carta de los Hebreos, aquel sumo sacerdote que ha penetrado, que ha entrado en el lugar santo. Entonces hoy, celebrando el sacerdocio de Jesús, celebramos también el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial de los ministros, de aquellos que han sido elegidos por Jesús para cumplir la misión sacerdotal. Por eso nos unimos en alegría, mis hermanos, todos los que nos ven en Venezuela, en Colombia, a todos los que nos siguen a través del internet, para que celebremos hoy el sacerdocio de Jesús, nos dejemos llenar también de las bendiciones de nuestro sumo y eterno sacerdote. Con mucha fe, con mucha devoción, decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amadísimos hermanos, antes de acercarnos a estos sagrados misterios, al templo de Dios Altísimo, vamos a reconocer sinceramente que fallamos, que somos pecadores y que necesitamos de esa misericordia de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Y mis queridos hermanos, elevemos nuestro himno de acción de gracias a Dios Padre por Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos, por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al
su único Hijo, Cordero glorioso. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y atiende las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Solo tú eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra poblados de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro, que para gloria tuya y salvación de todos los hombres, constituiste sumo y eterno sacerdote a tu Hijo Jesucristo, concede a quienes Él ha elegido como ministros suyos y administradores de sus sacramentos y de su evangelio, la gracia de ser fieles en el cumplimiento de su ministerio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos erramos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquelador. Enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte.
y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Cuántas maravillas has hecho, Señor Dios mío, cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar. Intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Aquí estoy, Señor, Para hacer tu voluntad. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto, repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con la copa diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos en el Señor Jesucristo, nosotros, fieles a la palabra de Dios, celebramos esta hermosísima fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y quisiera compartir con ustedes 3 ideas importantes de esta celebración que hoy tenemos. Porque Jesucristo realmente es sacerdote, sumo y eterno, que, como dice la carta a los Hebreos, ha entrado en el santuario para siempre. La primera idea es sobre el sacerdocio de Cristo, que la carta a los Hebreos nos dice que no es como el sacerdocio arónico. Recuerden que Aarón era de la tribu de los sacerdotes y la tribu de los sacerdotes eran los encargados del culto y del santuario de Dios en el Antiguo Testamento. Dice, Cristo es sacerdote eterno, dice la carta a los Hebreos, según el rito de Melquisedec. ¿Y quién era Melquisedec? Hebreos 7 nos dice: Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo.
Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. El nombre de Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de la paz. Y dice otro texto bíblico referido a este sacerdote de la antigua alianza, que no era de la tribu de Leví ni correspondía al sacerdocio de Aarón, sino era un sacerdocio por sí mismo, el sacerdocio de Melquisedec. Dice Génesis 14, 18, que Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí? Qué importante relación hace la carta a los hebreos de este sacerdote, que ya sale mencionado en el Génesis, ofrendando pan y vino, con el sacerdocio de Cristo, que aparece en el Evangelio de hoy presentando esa misma ofrenda. Por eso Jesús su sacerdocio es según el rito de Melquisedec, porque así como Melquisedec, rey de Salem, ofreció a Dios pan y vino, así Jesús, su ofrenda es el pan y el vino. Pero no hay sacerdocio sin sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio entonces? Las palabras de la consagración lo dicen claramente: tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Ahí está el sacrificio que Jesús como sacerdote está ofreciendo, su propio cuerpo. Tomen y beban esta sangre que es la sangre de la alianza nueva y eterna. Ahí está la sangre que el sacerdote en la antigüedad tenía que ofrecer a Dios, porque no podía el sacerdote en la antigüedad entrar al santuario, entrar al lugar santísimo, si no llevaba la ofrenda de animales y de sangre. En el caso de la nueva alianza, el sacerdocio de Cristo no es ni con animales ni con sangre de animales, sino el propio Jesucristo es el Cordero. Es decir, al mismo tiempo es la víctima y es el sacerdote. Es una figura bastante importante en la Sagrada Escritura de Jesucristo como sumo sacerdote. No es el único sacerdote, por eso Él es el sumo sacerdote, porque ahora vamos a explicar también el sacerdocio ministerial que se desprende de este sacerdocio de Cristo que ya he explicado. Luego viene algo que se llama el sacerdocio común de los fieles, que no es algo solamente del Nuevo Testamento, sino que ya en el Antiguo Testamento se creía que ya existía. Éxodo 19:6 dice: pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento, el pueblo hebreo era considerado un pueblo sacerdotal. Es decir, los hebreos ya compartían un sacerdocio común, según lo que dice Éxodo 19:6. Una nación y reino de sacerdotes consagrados a Dios. Y esto lo ratifica el Nuevo Testamento respecto a los cristianos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclame las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas. Sacerdocio común de los fieles. Todos los fieles, de alguna manera, participan del sacerdocio real de Cristo. Tú, a través del bautismo, el día que fuiste bautizado, entraste a formar parte de un pueblo real, de una nación consagrada y de un pueblo sacerdotal. Hay un rito en el bautismo que es cuando el sacerdote echa el crisma en la cabeza del que es bautizado. Aquí, en esta parte de la cabeza, el sacerdote deposita crisma, que es el aceite consagrado que se utiliza para consagrar personas, lugares, etc., ¿no? Cuando una iglesia es nueva, por ejemplo, se consagra con crisma las paredes, el altar, porque es el aceite de la consagración que se bendice el Jueves Santo, el obispo en comunión con todos los sacerdotes. Y cuando el sacerdote nos coloca ese crisma en la cabeza, dice: para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Es decir, nosotros formamos parte de un pueblo real,
profético y sacerdotal por el bautismo. Entonces, explicamos ya, Cristo es sacerdote, según el rito de Melquisedec, su ofrenda de pan y vino, recuerda la ofrenda de pan y vino de ese sacerdote que nos habla el libro del Génesis. El pan y el vino ya no es pan y vino, sino que se convierten en su propio cuerpo y su sangre. Ese es el nuevo sacrificio. Y el nuevo culto del Nuevo Testamento ya no es el culto del templo que ofrece sacrificios animales, sino que es la Eucaristía, de la alianza nueva y eterna, dice Jesús cuando consagra el cáliz. Entonces tenemos el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, porque así como hay un sumo sacerdote, pues también hay sacerdotes, y eso lo dice la carta de los Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice: todo sacerdote es tomado de entre los hombres y le piden representarlo ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual por los del pueblo. Clarísima la función sacerdotal en la nueva alianza. Cuando Jesús dice en la última cena a los apóstoles: hagan esto en memoria mía, los está habilitando para ofrecer el nuevo culto y el nuevo sacrificio. Hay corrientes cristianas que niegan el sacerdocio, que dicen: no, Jesús con el sacrificio en la cruz abolió el sacerdocio de la antigua alianza, ya no hay un sacerdote, sino el único sacerdote es Jesús. Pues ahí hay un grave error teológico, porque Jesús mismo declara que Él no ha venido a abolir la ley y los profetas. Jesús no abolió la ley, Jesús no abolió los profetas, por lo tanto, como el sacerdocio se inscribía en la ley, Jesús no abolió el sacerdocio, pero sí lo cambió. Y esto lo demuestra Hebreos capítulo 7, versículo 11, cuando dice: pues bien, si la perfección estuviera en el poder del sacerdocio levítico, pues sobre él descansa la ley dada al pueblo, ¿qué necesidad habría ya que surgiera otro a semejanza de Melquisedec y no a semejanza de Aarón? Y nos responde la palabra de Dios: porque cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la ley. Ahí no habla de eliminación del sacerdocio, sino del cambio del sacerdocio. Clarísima la palabra de Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? ¿O cuál era la función en el Antiguo Testamento de los sacerdotes del templo de Jerusalén? Estar todo el tiempo pendientes de ofrecerle a Dios culto, de ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año en el Sancta Sanctorum, que era el lugar donde estaba el Arca de la Alianza. Y en la nueva alianza, ¿cuál es el cambio? Atención con esto. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. ¿Quién es el que ha entrado en el santuario de Dios una vez y para siempre? ¿Cuál es ese santuario nuevo? El reino de los cielos. Jesús resucita, asciende a los cielos y entra en el santuario, es decir, entra en el cielo. Y dice que el velo del templo se quitó para siempre, es decir, el acceso a Dios, el acceso al cielo, Jesús por su sacerdocio lo abre. Y los sacerdotes están continuamente ofreciendo ese sacrificio nuevo, definitivo y eterno por sus propios pecados, como dice la carta a los Hebreos, porque Él mismo tiene debilidades y por eso comprende a los ignorantes, porque nosotros no somos ángeles ni caímos del cielo, ¿no? Somos seres humanos débiles y pecadores con la función sacerdotal de ofrecer sacrificios por el pueblo de Dios. Porque ya en la antigua alianza el sacerdocio era considerado como algo sagrado. El hombre que se dedicaba al sacerdocio era algo que estaba más allá de una función normal. Y eso lo dice claramente el libro de Josué cuando el pueblo salió del campamento para atravesar el Jordán. Dice que los sacerdotes llevaban el arca de la alianza y en el Jordán corría
mucha agua desbordante. Sin embargo, los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en la orilla. Las aguas que venían de arriba se cortaron. Se detuvieron las aguas formando como una represa y pudieron pasar los sacerdotes del arca. Y eso tiene un significado. O sea, el sacerdote era reconocido hasta por la propia naturaleza. Era un ser consagrado, dedicado a las cosas de Dios. Y al portar el arca, el río estaba crecido, el río se detuvo para que los sacerdotes pasaran el arca de la alianza de Dios. En el Nuevo Testamento, el nuevo culto y el nuevo sacerdocio es ejercido en la iglesia para bien del pueblo, y aquel que se consagra se dedica plenamente a Dios y a sus cosas. Y el Nuevo Testamento está lleno de esos ejemplos. Los apóstoles, por ejemplo, todos eran casados, o la mayoría eran casados y tenían su casa, pero tuvieron que dejar su casa y tuvieron que dejar sus esposas y dedicarse de lleno a la misión. Los que vinieron después, como Pablo, decidió no casarse precisamente para dedicarse de lleno a la misión, porque el que está consagrado a las cosas de Dios tiene que dedicarle todo el tiempo, porque Dios absorbe. Por eso mucha gente se pregunta, ¿por qué los sacerdotes no se casan? Porque es imposible, mis queridos hermanos, y se lo dice un sacerdote, es imposible llevar un hogar, una familia, llevar una vida matrimonial y llevar toda la carga que significa dedicarse y consagrarse a Dios. Por eso la iglesia asumió desde el principio el celibato, y Pablo dice, los que se van a dedicar a estas cosas yo les recomiendo que no se casen, porque en el principio era opcional. Entonces el sacerdote se dedica de lleno a las cosas de Dios, pero es muy importante decirle que no puede haber culto si no hay sacerdocio y si no hay sacrificio. Entonces, en el caso de nuestra iglesia, mis hermanos, ¿cuál es la garantía de que estamos en la iglesia verdadera, amparados en estos textos de la palabra de Dios que yo les he compartido? Para que ustedes tengan una visión bíblica de las cosas que hacemos. Nuestro sacerdocio no es inventado. No es que a alguien se le ocurrió, sino que viene directamente establecido por nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que cuando estuvo en la última cena instituye el sacerdocio para el bien de su pueblo e instituye el nuevo sacrificio, porque Él no vino a abolir, sino, como dice la carta de los Hebreos, a cambiar. Él cambia el antiguo culto por el culto nuevo, que es la Eucaristía, y cambia el sacerdocio de la antigua alianza por el sacerdocio de la nueva alianza, porque para estar habilitado para la misión requieres la unción y la imposición de manos de la iglesia y una preparación. Un sacerdote no puede ejercer el sacerdocio si mínimo no tiene 8 años de preparación. Y luego tiene que ser designado, consagrado por la iglesia. O sea, no es que yo digo, de repente amanecí con las ganas, yo quiero pastorear y abro mi iglesia y yo mismo me pongo a pastorear. No, porque yo no me puedo autollamar. Es Dios el que elige y es la iglesia la que consagra. Fíjense qué bonito nuestra fe católica, tan completa, tan fiel a la Sagrada Escritura desde los orígenes, desde el principio. Esto los apóstoles lo tenían muy claro. Cuando se empezaron a reunir los domingos, ¿qué hacían? Celebrar la Eucaristía. ¿Y cuál es la jerarquía que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Claramente, obispos, sacerdotes o presbíteros y diáconos. Ese es el orden que ya en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles está clarísimamente establecido. Y todos los escritos que tenemos de las primeras comunidades cristianas, como la Didache o los escritos de los Santos Padres, hablan de que ya tenían la clara conciencia de que ya no era el culto del templo, sino que ahora era celebrar la Eucaristía, con las lecturas de la palabra de Dios y también con la participación del sacerdote o del presbítero. Entonces, mis queridos hermanos, siéntanse felices de que pertenecen a ese pueblo de Dios consagrado y sacerdotal que es la Iglesia Católica. Una iglesia que tiene más de 1.200 millones de fieles en el mundo entero, que tiene cientos de sacerdotes al servicio del pueblo de Dios,
que diariamente están ofreciendo el sacrificio de la nueva alianza por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Siéntanse parte de este rebaño elegido de Dios, que sufre purificación muchas veces, que sufre ataques, claro que sí, pero que nosotros sabemos que vamos por el camino correcto, como miembros de esta iglesia de Cristo. Entonces, hoy que celebramos a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, también nos ayuda a valorar nuestro propio sacerdocio por el bautismo y el sacerdocio ministerial que Jesús nos regaló para salvación del pueblo. Y debemos orar por los sacerdotes. Mucha gente a veces cae en desesperanza y dice, bueno, es que son pocos los sacerdotes. Sí, ciertamente deberíamos ser más. Pero qué esperanza cuando uno ve los seminarios llenos de jóvenes que quieren ser sacerdotes. Sobre todo en América Latina es una gran bendición. Y escuché decir un sacerdote, y con esto termino, porque bueno, hoy hemos hecho una catequesis sobre el sacerdocio, pero un sacerdote decía, hace algunos siglos no existían sacerdotes en América Latina. Venían desde Europa a evangelizar y a ejercer el ministerio sacerdotal, y la gran mayoría de sacerdotes que estuvieron presentes en América Latina hasta el siglo pasado eran sacerdotes europeos. Europa se ha enfriado a nivel de fe. Europa tenía un bajón espiritual, motivado por varias cosas. Y ahora le ha tocado a la Iglesia de América enviar sacerdotes a Europa y a otros países del mundo a compartir nuestro testimonio de fe. América Latina es una tierra fértil de vocaciones y de iglesia viva. Nuestra iglesia es viva. No pierdan ese ánimo y ese entusiasmo. Y cada vez que oren, pídanle a Dios que nos mande vocaciones. Es más, no seamos egoístas. Digan, Señor, que de mi hogar surja una vocación sacerdotal. Qué gran bendición sería eso. Eso es una gran bendición, tener un sacerdote dentro de la familia. Pídeselo a Dios. Y Dios lo concederá a su tiempo y a su modo y a su momento. Que así sea. Oremos a Dios Padre, que en Jesucristo, su Hijo, nos ha amado hasta el extremo. En primer lugar, pidamos por la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad que quiso para ella el Señor, y así el mundo crea. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen el ministerio sacerdotal en la Iglesia, para que sean a imagen de Cristo, servidores y entregados a los hermanos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que sirvan a sus pueblos promoviendo la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros reunidos en el cenáculo de la Eucaristía, para participar en la cena del Señor, para que siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos la urgencia del mandamiento nuevo de amar a todos, incluso a los que nos quieren desear mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios Padre nuestro, que has amado tanto al mundo, que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Somos tu pueblo, Señor, adquiridos por amor, sacerdocio real. Somos linaje escogido para anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y venimos a tu mesa con el corazón dispuesto a celebrar un pedacito de cielo. Contemplamos al sentarnos al banquete pascual. Nos has invitado a tu mesa, quieres compartirnos tu pan, y a tu altar llegamos con alegría para juntos celebrar la fracción del pan. El sacerdote, cuando se ordena diácono, el obispo le entrega la palabra para que la lea, la estudie y la enseñe.
Y el día en que nos ordenamos sacerdotes, después del rito de ordenación, de la imposición de manos y de la unción con el crisma, el obispo le entrega al sacerdote la patena con el pan y el cáliz con el vino para que ofrezca el sacrificio por el pueblo. Es la ofrenda de Melquisedec y es la ofrenda de Jesús, que el sacerdote también toma para ofrecerla todos los días por el pueblo de Dios. Por eso les invito a que oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que Jesucristo, nuestro mediador, haga que te sean aceptables, Señor, nuestras ofrendas, y que su sacrificio redentor nos haga vivir cada día más unidos a Él, para que toda nuestra vida sea grata a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, ya que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo unigénito pontífice de la alianza nueva y eterna, y has querido que su sacerdocio único se perpetuara en la Iglesia. Porque Cristo no solo comunica la dignidad del sacerdocio real a todo el pueblo redimido, sino que con especial predilección y mediante la imposición de las manos, elige a algunos de entre los hermanos y los hace partícipes de su ministerio de salvación, a fin de que renueven en su nombre el sacrificio redentor. Preparen para tus hijos el banquete pascual, fomenten la caridad en tu pueblo santo, lo alimenten con la palabra, lo fortifiquen con los sacramentos y consagrando su vida a ti, tu sacerdote, Señor, y a la salvación de sus hermanos, se esfuercen por reproducir en sí la imagen de Cristo y te den un constante testimonio de fidelidad y de amor. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te cantamos llenos de alegría diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dándote gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, Madre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga paz y salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Baltasar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y dirijamos nuestra mirada al Padre Celestial, como Jesús nuestro Salvador nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Amado Señor Jesús, tú dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la paz del Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Jesús, comparta fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Dichosos los invitados a la Santa Cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sepan que yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús, mi Señor y Redentor, confío firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro, Señor, con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para vivir con frutos este momento de oración. Madre mía Inmaculada, San José, patrón de la Iglesia, Ángel de la guarda, rueguen e intercedan por mí. Quédate, Señor, conmigo. Has venido a visitarme como padre y como amigo. No me dejes nunca solo. Quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia. Quédate, Señor, conmigo. En este precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte. Quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo. Quédate, Señor, conmigo. Cuando decline ya la tarde de mi vida, vaya corriendo hacia ti como un río, al hondo mar de la muerte, para resucitar contigo. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos ofrecido en el sacrificio y recibido en comunión sea para nosotros, Señor, el principio de una vida nueva, a fin de que unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que nuestro sumo y eterno sacerdote nos bendiga a cada uno de nosotros y bendiga nuestras familias y nuestras comunidades en este día de fiesta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Amparadme y guiadme a la patria celestial. Y llenos de fe y fortaleza, les invito a que tengamos un momento ante nuestro Rey y Sacerdote Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento. Alabamos y bendecimos a Jesucristo, presente en el Santísimo Sacramento.
Y oramos de manera muy especial en este jueves por todos los que ejercen el sacerdocio ministerial. En primer lugar, por el Papa, quien ha recibido de Jesús el desempeño de pastorear sus ovejas. Pedimos también por cada obispo, que son sucesores del Colegio Apostólico y que tienen la delicada tarea de que en sus diócesis tengan que ser representantes de Jesús y también cabezas en el pastoreo de sus rebaños. Pedir por los sacerdotes, especialmente aquellos que estén enfermos, que estén tristes, que estén solos, que estén desanimados en su ministerio. A ellos principalmente los colocamos aquí, en la presencia de Jesús sacramentado. A los que son fervorosos, entregados, que el Señor los mantenga firmes en su tarea. Pedimos también por los religiosos, las religiosas, por los seminaristas y los que se están formando para ser sacerdotes y para que nunca nos falten las vocaciones necesarias para el servicio del pueblo de Dios. Amén.